La sangre escurría caliente por mi rostro mientras todos los invitados permanecían paralizados. El golpe me tomó por sorpresa, a pesar de que lo había anticipado durante meses. Mi propio hijo, mi Guillermo, acababa de romperme la nariz frente a 200 invitados elegantemente vestidos. La sensación cálida y metálica del líquido carmesí contrastaba con el frío que sentía por dentro, un frío que me acompañaba desde aquella noche en que descubrí quién era realmente el hombre que había criado. El salón Mirador Real, con sus majestuosas lámparas de cristal y sus decoraciones de orquídeas blancas, se sumergió en un silencio sepulcral. Las copas de champán quedaron suspendidas a medio camino entre las mesas y los labios de los invitados. Nadie respiraba, nadie se atrevía a moverse. La música de la orquesta se detuvo abruptamente, como si los músicos hubieran olvidado cómo tocar sus instrumentos. Mi vestido azul marino, que había elegido cuidadosamente para esta ocasión, ahora lucía salpicado de gotas escarlata que caían desde mi nariz. Los pendientes de zafiro que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario se balanceaban suavemente, como testigos silenciosos de mi dolor y mi determinación. «Nunca has sido una buena madre. Lárgate de aquí». Las palabras de Guillermo aún resonaban en el salón cuando levanté mis ojos para enfrentarlo. No había lágrimas en mi rostro, solo determinación. Detrás de él podía ver el rostro horrorizado de Luciana, su novia, una joven diseñadora que desafortunadamente no tenía idea de con quién estaba por a punto de casarse. 67 años de vida no me prepararon para este momento, pero me habían dado la fortaleza necesaria para enfrentarlo. Las arrugas de mi rostro, los callos en mis manos, el cabello plateado recogido en un moño elegante, cada marca en mi cuerpo contaba la historia de una mujer que había trabajado incansablemente para criar sola a un hijo que ahora me miraba con desprecio absoluto, sin saber que yo conocía sus secretos más oscuros. Bogotá, la ciudad que elegí para criar a Guillermo después de quedar viuda, ahora sería testigo del mayor acto de valentía que una madre podría realizar. Las montañas que siempre observé desde la ventana de mi pequeño restaurante Rincón del Cerro me dieron fuerza durante años. Trabajé incansablemente entre ollas y hornos para darle a Guillermo una educación de primera. Sacrifiqué relaciones, horas de sueño, momentos de ocio, todo por él. Y ahora estaba a punto de sacrificar también el amor que él pudiera sentir por mí. Ajusté mi postura, limpié la sangre con la servilleta de lino blanco que estaba en la mesa cercana. Las perlas de mi collar parecían pesar 1 tonelada. El tiempo parecía suspendido en aquel salón decorado con flores exquisitas y cristales que reflejaban las luces doradas. Podía escuchar la respiración acelerada de mi hijo, que no esperaba mi reacción calmada ante la violencia. Él esperaba verme huir humillada, pero yo, Amelia Salcedo, no huiría. Mi mente regresó rápidamente a aquella tarde lluviosa, 2 años atrás, cuando encontré esa caja en la antigua habitación de Guillermo. Documentos, identidades diferentes, extractos bancarios, un rompecabezas macabro que, al ser armado, reveló a un depredador. Mi corazón maternal inicialmente lo negó. Después lloró durante semanas. Finalmente, decidió actuar. La boda estaba planeada para ser el evento del año en Bogotá. La familia de Luciana, propietaria de inmuebles valiosos en la costa colombiana, no escatimó en gastos. Candelabros de cristal, orquesta de cuerdas, menú firmado por un reconocido chef. Todo perfecto para el golpe que Guillermo planeaba: casarse, transferir bienes, desaparecer, como ya lo había hecho antes. Valentina Rojas sería solo un nombre olvidado, una víctima más de un trágico accidente, si yo no hubiera encontrado aquellos documentos. La investigación que conduje silenciosamente con la ayuda de mi sobrina Roberta reveló el horror. Guillermo había vaciado las cuentas de Valentina días antes de que su coche misteriosamente perdiera los frenos en una carretera de montaña. Y ella no fue la primera. Cuando decidimos actuar, sabía que necesitaba un momento público, irrefutable, donde Guillermo revelara su verdadera naturaleza. Necesitaba provocarlo. La posada Refugio de la Sierra, pequeña propiedad que compré secretamente, sería mi refugio después, pero antes necesitaba completar mi misión. Las noches que pasé en vela,
preguntándome si había criado a un monstruo o si había algo malo en su ADN, me consumieron por dentro. La posterior descubierta de que Guillermo no era biológicamente mi hijo, lo había adoptado después de ser abandonado, no disminuyó mi responsabilidad. Lo elegí, lo crié y ahora necesitaba detenerlo. El doctor Santiago Peralta, médico que me atendía, estaba presente en el salón, disfrazado de invitado, listo para atenderme después de la agresión que sabía que vendría. Los policías, vestidos como camareros impecables, aguardaban la señal. Federico, mi amigo de décadas que trabajó conmigo en el restaurante, operaría el sistema audiovisual cuando llegara el momento. Aquella mañana, mirándome al espejo, mientras sujetaba mi cabello plateado en un moño elegante, me despedí silenciosamente de la vida que conocía. Una lágrima solitaria se deslizó cuando me di cuenta de que, independientemente del resultado, perdería a mi hijo para siempre. Pero ¿cuántas vidas salvaría? Luciana merecía saber la verdad. Su familia no merecía ser destruida financieramente y otras mujeres no merecían el destino de Valentina. Me puse el lápiz labial rojo como una armadura. Aseguré los zafiros en mis orejas, vestí la dignidad como un manto y seguí hacia lo que sería el escenario del mayor dolor y del mayor coraje de mi vida. Y ahora, con el rostro sangrando tras el golpe de Guillermo, vi en sus ojos un destello de preocupación, no por mí, sino por sí mismo. Él no esperaba que yo permaneciera allí, mirándolo. No comprendía aún que cada minuto de aquel evento había sido meticulosamente planeado, que el brindis que comencé a hacer mencionando a Valentina fue calculado para provocar exactamente esa reacción violenta. Todos ustedes están presenciando quién es realmente Guillermo Salcedo, dije con voz firme, mientras los murmullos crecían en el salón. Y ahora conocerán toda la verdad. Hice un ligero gesto con la cabeza hacia Roberta. Era la señal. Ella tomó un control remoto discretamente, y la pantalla que debía mostrar fotos románticas de la pareja comenzó a revelar otra historia. Una historia de identidades falsas, fraudes financieros y una muerte sospechosa. La expresión de Guillermo cambió. El desprecio dio lugar al pánico. Intentó avanzar para interrumpir la proyección, pero dos camareros lo sujetaron firmemente por los brazos. Mientras tanto, Federico distribuía carpetas con copias de documentos a los principales invitados de la familia de Luciana. El salón, que minutos antes vibraba con música y conversaciones animadas, ahora estaba en absoluto silencio. Todas las miradas alternaban entre la pantalla con las pruebas, Guillermo siendo contenido, y yo, una mujer mayor con la nariz sangrando, pero con la mirada más determinada que cualquiera hubiera visto jamás. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Bogotá como yo? ¿O tal vez de otro lugar de Colombia o Latinoamérica? Quiero saberlo. Deja en los comentarios tu ciudad y suscríbete al canal Abuela Recordó para no perderte el desarrollo de esta historia. Lo que contaré ahora cambiará para siempre lo que crees saber sobre las personas que piensas conocer. Para entender completamente cómo llegamos hasta aquí, necesito regresar al principio. Necesito contarte sobre una noche lluviosa en 1987, cuando un asistente social llamó a la puerta trasera de mi restaurante con un bebé en brazos. Un bebé que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó en 1987, en una noche lluviosa en la Candelaria. La tormenta azotaba con furia los tejados del viejo barrio colonial, como si el cielo mismo quisiera advertirme sobre la decisión que estaba por tomar. Recuerdo perfectamente el sonido de las gotas golpeando contra los cristales empañados del Rincón del Cerro, mi pequeño restaurante que acababa de cerrar sus puertas al público. Eran casi las 11 de la noche. Mis manos olían a cilantro y ajo después de preparar ajiaco todo el día. Estaba exhausta, limpiando las últimas mesas con movimientos mecánicos, pensando en la cama que me esperaba en mi pequeño apartamento del segundo piso. La vida como viuda y empresaria solitaria me había endurecido, pero también me había vaciado por dentro. A mis 29 años sentía que había vivido varias vidas, ninguna de ellas completamente mía. Los golpes en la puerta trasera me sobresaltaron. Nadie tocaba a esa hora. Por un momento pensé en ignorarlos, pero algo, quizás el destino, quizás mi propia soledad, me hizo caminar hacia la cocina y abrir. Allí estaba ella, una mujer joven
empapada hasta los huesos, con un pequeño bulto protegido bajo su abrigo. Su rostro reflejaba agotamiento y urgencia a partes iguales. «¿Señora Salcedo?», preguntó con voz entrecortada por el frío. «Sí, soy yo. Me llamo Clarisa Montiel, asistente social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Disculpe la hora, pero es una emergencia». La hice pasar. El agua goteaba de su cabello y formaba pequeños charcos en el suelo de baldosas. Con movimientos cuidadosos, descubrió el bulto que protegía. Un bebé, apenas visible entre mantas húmedas en los bordes, pero secas donde su pequeño cuerpo descansaba. «Este es el caso más difícil que he tenido», explicó mientras se sentaba en una de las sillas de la cocina. «Este niño nació hace 3 semanas. Su madre falleció durante el parto. No tiene padre conocido, o al menos nadie que quiera reconocerlo». «¿Y por qué viene a mí?», pregunté, aunque algo dentro de mí ya se agitaba, como si reconociera que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. «El refugio municipal está completamente desbordado por las inundaciones. Necesitamos hogares temporales». Su nombre apareció en nuestra lista de posibles familias de acogida después de que expresó interés hace 2 años. Era cierto. Tras la muerte de Ricardo, mi marido, había considerado adoptar. La idea de criar a un niño sola me había asustado finalmente y nunca completé el proceso. Pero mi nombre había quedado en algún registro, dormido hasta esta noche tormentosa. «Es solo temporal», continuó Clarisa. «Unas semanas, quizás un mes, hasta que encontremos una familia permanente». Miré al pequeño ser que dormía, ajeno al diluvio exterior y a la tormenta de decisiones que se desarrollaba a su alrededor. No tenía nombre, solo un código alfanumérico en una pulsera de plástico. ICB 1987-0423. Su piel era sorprendentemente clara, con un ligero tono rojizo. Una pelusilla oscura cubría su cabeza perfectamente formada. «¿Puedo?», pregunté extendiendo los brazos. Clarisa me entregó el pequeño bulto con una mezcla de alivio y cautela profesional. El peso del bebé en mis brazos me resultó extrañamente familiar, como si mi cuerpo recordara un instinto maternal que nunca había tenido oportunidad de expresar. Cuando abrió los ojos y me miró, sentí un impacto físico. Eran ojos oscuros, intensos, que parecían mirar directamente a través de mí. No había en ellos la mirada perdida de los recién nacidos, sino algo más profundo, más presente. Más tarde me preguntaría si había imaginado esa intensidad, si mi desesperada necesidad de conexión humana me había hecho proyectar cualidades inexistentes en un simple bebé. «Lo llamaré Guillermo», decidí en ese instante, sin pensarlo realmente. Era el nombre de mi padre, un hombre honesto que había trabajado toda su vida como carpintero en las afueras de Bogotá. «Señora Salcedo, recuerde que esto es temporal», insistió Clarisa, pero algo en su tono sugería que ya sabía lo que yo acababa de descubrir. No habría nada temporal en mi relación con este niño. Esa noche, improvisé una cuna con un cajón de verduras forrado con manteles limpios. Dormí sentada en una silla junto a él, despertando cada vez que se movía. Por la mañana, cuando la tormenta había amainado y la luz grisácea del amanecer bogotano se filtraba por la ventana, tomé mi primera decisión como madre. No abriría el restaurante ese día. El mundo podría esperar. Lo que debía ser un arreglo de unas semanas se convirtió rápidamente en meses. Cada vez que Clarisa visitaba para comprobar nuestra situación, encontraba razones para postergar el traslado del niño. «Está desarrollando un vínculo saludable», decía. «Sería traumático separarlo ahora». Yo asentía, agradecida por cada día adicional. A los 6 meses, cuando Clarisa mencionó que habían encontrado una familia potencial en Medellín, lloré por primera vez desde la muerte de Ricardo. Al día siguiente, presenté la solicitud formal de adopción. El proceso fue sorprendentemente rápido, facilitado por mi estabilidad económica, mi negocio establecido y, sospecho ahora, por la sobrecarga del sistema de bienestar infantil. Registré a Guillermo Salcedo oficialmente cuando cumplió 1 año. La celebración fue pequeña pero significativa. Federico, mi chef y amigo, preparó un pastel diminuto. Socorro, la vecina que me ayudaba con el niño mientras trabajaba, trajo un osito de peluche. Clarisa, que ya había pasado de ser funcionaria a amiga, me regaló un marco de plata con la primera foto de Guillermo y yo juntos. Durante aquellos primeros años,
Vi en Guillermo solamente al hijo que el destino me había negado y luego devuelto por caminos inesperados. Trabajaba 16 horas diarias en el restaurante que prosperaba lentamente para garantizar que nada le faltara a mi niño. Federico frecuentemente me advertía: Amelia, estás mimando demasiado a ese niño. Necesita aprender el valor del trabajo. Ignoré sus consejos. Compensaba mi ausencia durante el día con permisividad excesiva. Guillermo creció sin escuchar no con suficiente frecuencia. En la escuela, los primeros incidentes parecían travesuras infantiles, objetos desaparecidos de las mochilas de sus compañeros, pequeñas mentiras elaboradas sobre tareas no entregadas, manipulación sutil de profesores. Siempre lo defendía, cegada por el amor. Mi hijo es simplemente inteligente y creativo, justificaba en las reuniones escolares, mientras otros padres me miraban con desaprobación. A los 15 años, Guillermo ya demostraba un encanto peligroso. Conseguía convencer a cualquier persona de cualquier cosa. Su inteligencia afilada le permitía mantener notas ejemplares con esfuerzo mínimo. Las chicas del barrio suspiraban por él, encantadas por su belleza y labia. Los adultos lo admiraban por su aparente madurez y buenos modales. Solo en casa, lejos de miradas ajenas, Guillermo mostraba otra cara: frío, calculador, incapaz de demostrar remordimiento cuando era confrontado. Una vez, cuando cuestioné la desaparición de dinero de la caja del restaurante, simplemente respondió: «Trabajas tanto por mi causa, pensé que merecía una compensación adelantada por la herencia». Su falta de empatía me aterrorizaba secretamente, pero la enterraba bajo capas de justificaciones. «Es solo una fase de la adolescencia», me decía a mí misma. «Madurará». Esa negación me costaría cara en los años siguientes. Guillermo ingresó en la Universidad Nacional para estudiar administración, pero raramente asistía a clases. Descubrí después que utilizaba el tiempo para construir contactos y elaborar pequeños fraudes. Comenzó falsificando tarjetas de crédito. Avanzó a estafas en aplicaciones de inversión. Su habitación en la residencia estudiantil era un laboratorio de falsificación, mientras yo creía que se estaba convirtiendo en un empresario prometedor por mérito propio. Su primera víctima significativa fue Daniela Echeverry, hija de un empresario bogotano. Salieron durante 6 meses, tiempo suficiente para que Guillermo vaciara la cuenta de ahorros que ella mantenía para estudiar en el extranjero. Cuando el padre de ella amenazó con involucrar a la policía, Guillermo manipuló la situación para que pareciera que Daniela había autorizado las transferencias. Utilizó parte del dinero para abrir su primera empresa fantasma en el sector inmobiliario. Fue en esa época cuando conoció a Valentina Rojas, su víctima más trágica. Arquitecta talentosa, recién graduada, heredera de propiedades en Cartagena, una mujer determinada y bondadosa que vio en Guillermo al compañero ideal para construir un futuro. Observé su relación a distancia, aliviada por finalmente ver a mi hijo sentando cabeza. Valentina me visitaba regularmente en la Candelaria. Traía pequeños regalos, ayudaba en la cocina del restaurante cuando venía los fines de semana. Su sonrisa iluminaba cualquier ambiente. «Doña Amelia, su hijo me hace tan feliz», me decía, mientras preparábamos juntas un almuerzo dominical. «Estamos planeando comprar un apartamento. Quiero que usted tenga una habitación solo para usted allí». Mientras tanto, Guillermo ejecutaba su plan silenciosamente. Falsificó un poder notarial, convenció a Valentina de incluirlo en sus cuentas bancarias para facilitar la planificación del futuro. En menos de un año, asumió control sobre sus bienes. La familia de ella, al igual que yo, estaba demasiado encantada con su carisma para cuestionar nada. La mañana del 12 de agosto de 2022, recibí la noticia que lo cambiaría todo. Valentina había fallecido en un accidente automovilístico en la avenida Santander. Su vehículo, inexplicablemente, perdió los frenos en una curva peligrosa. Guillermo parecía devastado en el funeral. Lloraba copiosamente. Recibía condolencias. Hablaba sobre planes interrumpidos. Su actuación era impecable. 3 semanas después, lo encontré en casa, ebrio, riendo por teléfono con alguien. «El problema de los frenos fue una obra maestra», lo escuché decir. Nadie sospechó nada. Me quedé congelada en el pasillo, incapaz de procesar lo que acababa de oír. Mi corazón se negaba a aceptar,
pero mi cerebro finalmente despertaba de la ilusión. Esperé a que se durmiera y registré su antiguo cuarto. Bajo el suelo suelto, donde solía esconder revistas inapropiadas en la adolescencia, encontré una caja metálica. Dentro de ella, una pesadilla documentada, identidades falsas, tarjetas clonadas, registros de transacciones sospechosas y un pendrive conteniendo fotos de Valentina alteradas digitalmente en situaciones comprometedoras. Su póliza de seguro contra el chantaje. Nunca olvidaré aquella madrugada, sentada en el suelo frío de la habitación, confrontando la monstruosidad que había criado. Las fotos de Valentina sonriendo en los portarretratos parecían acusarme silenciosamente. Había fallado con ella al criar al hombre que le quitaría la vida. Había fallado como madre al no ver, o negarme a ver, quién era realmente Guillermo. Aquella noche, entre lágrimas, tomé la decisión más difícil de mi vida. Telefoneé a mi sobrina Roberta Duarte, abogada penal en Medellín. Su voz somnolienta se transformó en alerta cuando expliqué la situación. Tía Amelia, esto es extremadamente serio. Estamos hablando de homicidio, fraude, varios crímenes, me advirtió. Si vamos a la policía ahora con estas pruebas circunstanciales, Guillermo contratará a los mejores abogados. Puede escapar. Necesitamos construir un caso sólido. Mientras sostenía el teléfono contra mi oreja, miré la foto de Guillermo en su graduación del colegio. Su sonrisa perfecta, sus ojos brillantes, su futuro prometedor. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento el niño que acuné durante noches de tormenta se convirtió en un asesino calculador? Las preguntas me atormentaban, pero ya no podía esconderme tras la negación. La verdad, por dolorosa que fuera, exigía ser enfrentada. Y así, con el corazón destrozado, pero la determinación creciendo en mi interior, comencé el largo camino que eventualmente me llevaría al Salón Mirador Real, con la nariz rota y la sangre manchando mi vestido azul marino. Un camino que me obligaría a elegir entre proteger al hijo que amaba o detener al monstruo que había creado. El sol comenzaba a asomar por las montañas de Bogotá cuando finalmente me levanté del suelo frío de la habitación. Guardé cuidadosamente las pruebas y cerré la puerta tras de mí. Tenía mucho trabajo por delante. Tenía que salvar vidas, aunque eso significara destruir la mía propia. La mañana del 12 de agosto de 2022 amaneció con un cielo extrañamente despejado sobre Bogotá. Recuerdo estar preparando el desayuno, huevos revueltos con hogao y arepas, cuando sonó el teléfono. La voz grave del comisario Méndez me heló la sangre antes incluso de que pronunciara las palabras fatídicas. Señora Salcedo, lamento informarle que ha habido un accidente en la avenida Santander. La señorita Valentina Rojas ha fallecido. Su hijo Guillermo está ileso, pero en estado de shock. Necesitamos que venga a la comisaría. El mundo se detuvo por un instante. Valentina, con su sonrisa radiante y sus sueños arquitectónicos. Valentina, que la semana anterior había pasado toda la tarde ayudándome a reorganizar la despensa del restaurante, contándome entusiasmada sobre la casa que ella y Guillermo planeaban comprar. Valentina, que me había mostrado revistas de decoración, señalando la habitación que reservarían especialmente para mí cuando sea demasiado mayor para manejar el restaurante sola, doña Amelia. Llegué a la comisaría en un estado de aturdimiento. Guillermo estaba sentado en una silla metálica, con una manta sobre los hombros y un café intacto entre las manos. Al verme, se levantó y se derrumbó en mis brazos, sollozando desconsoladamente. Los frenos, mamá, fallaron de repente. No pude hacer nada. Ella. Su voz se quebró en un llanto que parecía sacudir todo su cuerpo. Lo abracé mientras miraba por encima de su hombro al comisario, quien asintió confirmando la historia. Un trágico accidente. Fallos mecánicos. La curva más peligrosa de la avenida Santander, conocida localmente como la Curva del Diablo. El cuerpo de Valentina, encontrado 50 metros abajo en el barranco, tras salir despedida por la ventanilla. Durante los días siguientes, Guillermo parecía completamente devastado. Apenas comía, apenas dormía. Se movía por el apartamento como un fantasma, sosteniendo fotografías de Valentina, llorando silenciosamente en su habitación. Yo me dediqué a cuidarlo, postergando la apertura del restaurante, preparando sus platos favoritos que quedaban intactos
tratando de consolar un dolor que parecía inconsolable. El funeral fue una procesión solemne bajo la lluvia bogotana. Los padres de Valentina, destrozados, recibían el pésame apoyándose mutuamente para no desplomarse. Guillermo, vestido completamente de negro, pronunció un discurso conmovedor sobre el amor interrumpido, sobre sueños que nunca se realizarían, sobre cómo Valentina había cambiado su vida para siempre. No hubo un solo ojo seco en el cementerio. Su actuación era impecable, tan impecable que ahora, en retrospectiva, debería haberme resultado sospechosa, pero el amor maternal es a veces una venda en los ojos, un filtro que distorsiona la realidad para hacerla más soportable. 3 semanas después del funeral, un viernes por la noche, decidí cerrar el restaurante temprano. Había sido un día tranquilo, la lluvia había ahuyentado a los comensales. Llegué al apartamento que compartía con Guillermo poco después de las 9, cargando una bolsa con pan recién horneado y queso fresco, sus favoritos de la infancia. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual me pareció extraño. Escuché la risa de Guillermo desde el interior, una risa que no había oído desde antes del accidente, pero no era la risa nostálgica de quien recuerda momentos felices. Era una risa fría, casi cruel. Me detuve en el umbral, dudando si debería anunciar mi presencia. Fue entonces cuando lo escuché claramente, hablando por teléfono en la habitación contigua. El problema de los frenos fue una obra maestra, Joaquín. Nadie sospechó nada. La policía catalogó todo como desgaste natural de componentes. Ni siquiera tuvieron que usar los documentos falsos que preparamos. Hubo una pausa mientras escuchaba a su interlocutor. Luego continuó. La transferencia ya está completa. Los padres ni siquiera han revisado las cuentas. Están demasiado destrozados. Cuando lo hagan en unos meses, pareceré el novio preocupado que intentó disuadirla de invertir en ese proyecto inmobiliario fantasma en Medellín. Tengo los correos electrónicos falsificados para probarlo. Otra pausa, otra risa. ¿La vieja? No sospecha nada. Sigue cocinándome como si tuviera 10 años, útil en su propia manera patética. Además, su restaurante será un buen activo para blanquear parte del dinero. Me quedé congelada en el pasillo, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Las bolsas del mercado resbalaron de mis dedos entumecidos y cayeron al suelo con un ruido sordo. El pan rodó hasta detenerse contra la pared. El mundo entero parecía girar alrededor de mí, mientras mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. Retrocedí silenciosamente hasta la puerta. La cerré sin hacer ruido y volví a abrirla, esta vez golpeándola contra la pared y llamando a Guillermo en voz alta como hacía normalmente. En los pocos segundos que le tomó aparecer en el pasillo, su rostro había transformado completamente, de la frialdad calculadora a la tristeza abatida. «Mamá, no te esperaba tan temprano», dijo con voz queda. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Una actuación perfecta. Fingí no notar nada extraño. Recogí las compras, mencioné la lluvia, me quejé del poco movimiento en el restaurante. Actué con normalidad mientras mi cabeza latía con una sola pregunta martilleante. ¿Quién era realmente este hombre que había criado como hijo? Esperé hasta bien entrada la noche. Guillermo finalmente se había dormido, ayudado por el vino que insistí en que bebiera con la cena para ayudarte a descansar, hijo. Me moví como un fantasma por el apartamento, descalza para no hacer ruido. Su habitación apenas había cambiado desde la adolescencia. Los mismos pósters de bandas de rock, los mismos trofeos deportivos, las mismas fotografías enmarcadas de nosotros dos en distintas etapas de su crecimiento. Una fachada perfecta de normalidad. Sabía exactamente dónde buscar. Cuando Guillermo tenía 12 años, descubrí por casualidad su escondite, una tabla suelta bajo la cama, donde guardaba revistas inapropiadas y, más tarde, cigarrillos y alcohol. Siempre fingí no saberlo, respetando su pequeño espacio de rebeldía adolescente. La tabla seguía allí, pero lo que encontré bajo ella ya no eran las travesuras infantiles que había elegido ignorar. En una caja metálica herméticamente cerrada, descubrí el verdadero Guillermo. 5 pasaportes con diferentes nombres pero con su fotografía, tarjetas de crédito a nombre de mujeres que no conocía, documentación de empresas fantasma, extractos bancarios de cuentas en Panamá y Belice, y lo peor,
una libreta meticulosamente organizada con detalles sobre Valentina, su rutina diaria, contraseñas de sus cuentas, información sobre sus propiedades, valoraciones de sus activos. Al lado de cada ítem, marcas de verificación en tinta roja. Un plan ejecutado a la perfección. El pendrive que encontré en el fondo de la caja contenía las pruebas más escalofriantes, fotografías de Valentina alteradas digitalmente en situaciones comprometedoras con otros hombres, imágenes creadas para chantajearla si alguna vez cuestionaba las transferencias financieras o amenazaba con dejarlo. Guillermo nunca tuvo que usarlas. Optó por una solución más definitiva. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. El suelo bajo mis rodillas parecía moverse, como si toda la solidez del mundo se hubiera disuelto en esa noche terrible. En la habitación contigua, Guillermo dormía tranquilamente, mientras yo descubría que había criado a un monstruo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí, sentada en el suelo, con las pruebas esparcidas a mi alrededor como piezas de un rompecabezas macabro. Las lágrimas caían silenciosamente sobre los documentos, emborronando la tinta en algunos lugares. No eran lágrimas solo por Valentina, aunque su muerte me destrozaba el corazón. Eran también por mi propio fracaso monumental, por la vida de abnegación maternal que había dedicado a criar a un depredador. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer bogotano, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con manos temblorosas, marqué el número de mi sobrina Roberta en Medellín. Eran las 5 de la mañana. «¿Tía Amelia?», contestó con voz adormilada al cuarto timbre. «¿Está todo bien?». «Roberta», susurré, mirando hacia la puerta cerrada de la habitación de Guillermo. «Necesito tu ayuda. Es sobre Guillermo. Es grave». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el sonido de movimiento como si se estuviera incorporando en la cama. «Cuéntame». Durante la siguiente media hora, le relaté en voz baja todo lo que había descubierto. Los pasaportes falsos, las cuentas bancarias, la conversación telefónica que había escuchado por casualidad. Y lo peor, las evidencias de que el accidente de Valentina no había sido un accidente en absoluto. La voz de Roberta se transformó de somnolienta a agudamente profesional mientras hablábamos. Mi sobrina, a quien había visto crecer y convertirse en una respetada abogada penal, ahora analizaba metódicamente la situación como si yo fuera una cliente más y no su tía desconsolada. «Tía Amelia, esto es extremadamente serio. Estamos hablando de homicidio, fraude, múltiples delitos», me advirtió con tono grave. «Si vamos a la policía ahora con estas pruebas circunstanciales, Guillermo contratará a los mejores abogados. Puede escapar. Necesitamos construir un caso sólido, irrefutable». «¿Cómo?», pregunté, sintiendo una determinación nueva emergiendo entre el dolor. «Haré lo que sea necesario. Primero, no hagas nada que pueda alertarlo. Actúa con normalidad. No confrontes, no acuses. Necesitamos tiempo para investigar adecuadamente. Viajaré a Bogotá mañana con la excusa de visitarte para el aniversario del restaurante». Así comenzó nuestra investigación meticulosa. Durante los siguientes meses, mantuve una fachada de normalidad absoluta. Servía el desayuno a mi hijo, preguntaba sobre sus negocios, sonreía cuando era necesario. Por dentro, moría lentamente con cada nueva revelación que Roberta desenterraba. Contratamos discretamente a un investigador privado, un ex policía llamado Jaime Sandoval, quien comenzó a rastrear el pasado de Guillermo. Lo que descubrió confirmó mis peores temores. Valentina no había sido la primera. Antes de ella, hubo al menos 2 mujeres más que habían perdido fortunas tras relacionarse con mi hijo. Lidia Guzmán, profesora universitaria de Cali, que perdió su pensión, y la casa que había heredado de sus padres. Según los registros, había autorizado transferencias a empresas de consultoría que resultaron ser fantasmas. Cuando Jaime la localizó, vivía en un pequeño apartamento alquilado, dando clases particulares para sobrevivir. Al principio se negó a hablar, hasta que Jaime mencionó el nombre de Guillermo, aunque ella lo había conocido como Gabriel Sarmiento. Fernanda Torres, empresaria de Barranquilla, que había perdido el negocio familiar de importaciones tras conocer a un encantador consultor financiero llamado Gerardo Suárez. Las fotografías que Jaime le mostró confirmaron que se trataba de Guillermo.
En su caso, había desaparecido alegando una emergencia familiar en el extranjero, justo después de que todas las cuentas de la empresa fueran vaciadas mediante transferencias a paraísos fiscales. El patrón era claro, metódico y escalofriante. Guillermo seleccionaba mujeres con patrimonio significativo, preferentemente sin familiares cercanos muy atentos. Construía relaciones aparentemente sólidas, ganaba acceso a sus finanzas, vaciaba cuentas gradualmente. Valentina había sido diferente solo porque cuestionó movimentaciones sospechosas. Representaba un riesgo que debía ser eliminado. Roberta utilizó sus contactos en el sistema judicial para acceder al informe pericial del accidente de Valentina. El documento mencionaba falla mecánica en el sistema de frenos, aparentemente desgaste natural de los componentes. Contratamos secretamente a un experto independiente para reexaminar las fotografías del vehículo accidentado. Su conclusión fue inequívoca. Los frenos habían sido manipulados profesionalmente para fallar en determinado momento. Cada nueva pieza de información era como una puñalada. Cada evidencia confirmaba que el hijo que había criado con tanto amor y sacrificio era un depredador calculador, un asesino sin remordimientos. Durante las noches, cuando finalmente quedaba sola, la culpa me asfixiaba. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Qué señales ignoré? ¿Acaso mi amor ciego había permitido que otras mujeres sufrieran? En marzo de 2023, nuestra investigación dio un giro inesperado cuando identifiqué el nombre Luciana Vega en anotaciones dejadas por Guillermo en su escritorio. Una rápida búsqueda en Internet reveló diseñadora emergente, hija de familia tradicional de la costa colombiana, heredera de valiosas propiedades. El próximo objetivo. Cuando Guillermo anunció su relación con Luciana semanas después, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La había conocido en un evento de moda, me contó entusiasmado. Era talentosa, inteligente, con una visión única del diseño contemporáneo. Hablaba de ella con la misma admiración sincera que había usado al describir a Valentina. La misma mirada enamorada, el mismo tono reverente. Una actuación perfecta. Me alegro tanto, hijo, respondí con una sonrisa ensayada, sirviendo su postre favorito. Espero conocerla pronto. Cuando la trajo al restaurante al mes siguiente, vi en Luciana a otra Valentina, joven, brillante, confiada, completamente cautivada por el encanto de Guillermo. Su familia poseía terrenos valiosos en Cartagena y Santa Marta, me contó orgullosa. Estaban iniciando un proyecto de resorts ecológicos de lujo. Guillermo la miraba con adoración mientras hablaba, pero yo podía ver ahora lo que antes había confundido con amor. Era el brillo depredador de quien ha encontrado una presa perfecta. Esa noche, después de que se marcharan, llamé a Roberta. Tenemos que actuar pronto, le dije con urgencia. No puedo permitir que otra mujer termine como Valentina. Estamos cerca, tía, me aseguró, pero necesitamos evidencia irrefutable, algo que ni siquiera los mejores abogados puedan desmontar. Fue entonces cuando el comisario Alejandro Méndez, amigo de infancia de Roberta, entró en nuestra improvisada operación. Inicialmente escéptico, cambió de postura al examinar las evidencias reunidas. Esto es trabajo profesional, comentó hojeando las carpetas meticulosamente organizadas por Roberta. Necesitamos actuar estratégicamente. Una detención común no sería suficiente. Podría pagar fianza, desaparecer, asumir nueva identidad. La idea de exponerlo durante la boda surgió del propio comisario. Es el escenario perfecto. Todos sus contactos importantes estarán allí, incluyendo potenciales víctimas futuras. La prensa social ciertamente estará presente. La humillación pública eliminaría su principal baza, el carisma manipulador. Cuando 2 meses después, Guillermo anunció su compromiso con Luciana y fijó la fecha de la boda para noviembre, sentí un peso inmenso sobre mis hombros. El tiempo ahora corría en nuestra contra. Cada día acercaba a Luciana más a un destino potencialmente fatal. El plan exigía preparación meticulosa. Policías fueron seleccionados cuidadosamente para infiltrarse como empleados del servicio de catering y seguridad. El doctor Santiago Peralta, médico forense y amigo de la familia, accedió a estar presente como invitado para documentar cualquier agresión. Roberta se encargó de la parte técnica, micrófonos ocultos,
acceso al sistema audiovisual del salón. Necesitamos un detonante, explicó ella en una reunión en mi pequeño apartamento. Cortinas cerradas, voces bajas. Algo que le haga perder el control públicamente, mostrar su verdadera naturaleza. Todas las miradas convergieron en mí. Tragué saliva, comprendiendo lo que debía hacerse. Yo sería el detonante, el cebo, el sacrificio necesario. Y así, con el corazón destrozado, pero la determinación ardiendo en mi pecho, comencé los preparativos para el día que lo cambiaría todo. El día en que enfrentaría al monstruo que había creado con mis propias manos. El día en que salvaría a Luciana del destino de Valentina, aunque eso significara destruir mi propia vida en el proceso. Las semanas que antecedieron a la boda fueron un ejercicio de autocontrol como nunca antes había experimentado. Cada mañana me levantaba con una doble vida: la madre orgullosa que ayudaba en los preparativos nupciales y la investigadora secreta que planeaba desenmascarar al novio asesino. El peso de esta dualidad me envejecía día a día, pero la urgencia de detener a Guillermo antes de que Luciana corriera la misma suerte que Valentina me daba la fuerza necesaria. Comencé a provocar sutilmente a Guillermo, evaluando sus reacciones, buscando sus puntos débiles. Mencionaba a Valentina en momentos estratégicos, observando cómo su semblante cambiaba momentáneamente antes de recuperar la compostura. Esta mantelería para la boda me recuerda a la que Valentina había seleccionado para su apartamento. Comenté una mañana mientras revisábamos catálogos. Tenía un gusto exquisito, ¿no es cierto? Vi cómo sus dedos se tensaban alrededor de la taza de café, cómo una sombra fugaz cruzaba su mirada antes de forzar una sonrisa triste. Mamá, necesito seguir adelante. ¿Por qué insistes en traer el pasado justo ahora? Su voz controlada apenas disimulaba la irritación subyacente. Era el punto débil que necesitábamos explotar. Cualquier mención de Valentina que sugiriera conocimiento de la verdad le provocaba una reacción visceral. Durante una cena familiar con los padres de Luciana, gente adinerada pero sencilla de Santa Marta, dejé caer otra pequeña provocación. Mi hijo siempre ha tenido un talento especial para las finanzas. Valentina solía decir que nadie manejaba mejor el dinero que Guillermo. La mirada de advertencia que me lanzó por encima de su copa de vino habría aterrorizado a cualquiera, pero yo ya no le temía a mi hijo. Le temía a lo que podría hacer a otras personas, no a mí. Roberta intensificó los esfuerzos a medida que la fecha se acercaba. Usando contactos en entidades financieras, documentó transferencias sospechosas que ya habían comenzado desde las cuentas de la familia Vega hacia empresas fantasma controladas por Guillermo. El patrón se repetía, idéntico al caso de Valentina. Primero pequeñas sumas para inversiones conjuntas, luego montos mayores para oportunidades inmobiliarias únicas. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento de Guillermo, un hábito maternal que él todavía permitía por conveniencia, encontré escondidos en su escritorio los planos de una propiedad en Uruguay. Un refugio planeado, sin duda, para después de consumar el matrimonio, vaciar las cuentas y desaparecer. Fotografié discretamente los documentos con la pequeña cámara que Roberta me había proporcionado. Cada pieza de evidencia se sumaba al expediente que crecía día a día. Cada descubrimiento confirmaba la necesidad urgente de nuestra intervención. El comisario Méndez coordinó con su equipo los detalles operativos. 5 agentes se infiltrarían como camareros en la recepción, 3 más como personal de seguridad. El doctor Santiago Peralta asistiría como invitado, listo para documentar médicamente cualquier agresión física que pudiera ocurrir. Federico, mi fiel amigo del restaurante, se encargaría de la parte audiovisual, asegurando que las pruebas estuvieran listas para proyectarse en el momento adecuado. La evidencia está preparada, me informó Roberta una semana antes de la boda. Tenemos testimonios firmados de Lidia y Fernanda, confirmación del mecánico que manipuló los frenos del coche de Valentina, documentación de las transferencias fraudulentas. Ahora solo necesitamos el catalizador, una confesión pública o un comportamiento que demuestre su verdadera naturaleza ante todos los invitados. Yo me encargaré de eso, respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. La noche anterior a la boda, mientras Guillermo celebraba su despedida de soltero, me dediqué a prepararme mental y físicamente para el día siguiente. Seleccioné cuidadosamente mi vestido, azul marino,
elegante pero discreto, lo suficientemente oscuro para que el contraste con la sangre resultara impactante si mis previsiones se cumplían. Los pendientes de zafiro que Ricardo me había regalado serían mi talismán protector, un recordatorio del amor genuino que alguna vez conocí. Frente al espejo, ensayé diversas provocaciones, buscando las palabras exactas que desencadenarían la reacción violenta que necesitábamos documentar. No bastaba con insinuaciones, necesitábamos algo contundente, algo que rompiera completamente su fachada de hombre respetable ante 200 testigos de la alta sociedad bogotana. Recordé un detalle crucial. Guillermo había mantenido en secreto que Valentina cuestionó las transferencias bancarias días antes de su muerte. Según el registro telefónico que Roberta había obtenido, hubo una discusión acalorada entre ellos la mañana del accidente. Si sugería públicamente que yo sabía sobre esa conversación, podría ser suficiente para hacerlo perder el control. A las 3 de la madrugada, recibí un mensaje de Roberta confirmando los últimos detalles. Todo listo. Los técnicos instalaron el sistema audiovisual esta tarde, durante los preparativos. Federico tiene acceso completo. El doctor Peralta estará situado en la mesa 5, cerca del podio principal. Méndez coordinará desde la cocina. Recuerda la señal. Tocarte el pendiente izquierdo cuando estés lista para la proyección. Apenas dormí esa noche. Las pocas horas de sueño que logré estuvieron plagadas de pesadillas, donde Guillermo descubría nuestro plan, donde escapaba, donde encontrábamos a Luciana con el mismo destino que Valentina. Desperté empapada en sudor frío, justo cuando el amanecer comenzaba a colorear el horizonte bogotano. El día de la boda amaneció inusualmente soleado para noviembre. Me vestí con movimientos mecánicos, como una autómata programada para cumplir una misión. Cada gesto, maquillarme, peinar mi cabello plateado en un moño elegante, ajustar los pendientes de zafiro, parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. Antes de salir de casa, me detuve frente a la fotografía de Guillermo niño que mantenía en la sala. Aquella imagen capturaba un momento en el parque cuando tenía apenas 6 años. Su sonrisa genuina mostrando 2 dientes faltantes, sus ojos brillantes de alegría infantil, mientras sostenía un helado de chocolate. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se transformó en el monstruo que ahora conocía? Perdóname, hijo, susurré a la fotografía, por no haberte dado lo que necesitabas, por no haber visto los signos a tiempo, por lo que tengo que hacer hoy. El Salón Mirador Real resplandecía bajo el sol de mediodía cuando llegué. Ubicado en las colinas que rodean Bogotá, ofrecía vistas panorámicas de la ciudad y las montañas circundantes. Guillermo siempre tuvo buen gusto para las apariencias. Había elegido el lugar más prestigioso, más fotografiado, más envidiado para su gran día. En el vestíbulo, me encontré con Roberta, quien fingió una casualidad familiar. «Tía Amelia, qué elegante te ves». Me saludó con un abrazo que aprovechó para susurrarme. «Méndez y su equipo están posicionados. Todo va según lo planeado». Los padres de Luciana me recibieron con la calidez de quienes ya me consideraban familia. Sofía Martínez, la madre, me tomó ambas manos con afecto. «Amelia, has criado a un hombre maravilloso. Estamos encantados de unir nuestras familias». Sus palabras, pronunciadas con sincera admiración, me provocaron una punzada de culpa tan aguda que apenas pude responder. ¿Cómo explicarles que en pocas horas destruiría la felicidad de su hija para salvar su vida? La ceremonia transcurrió como en un sueño febril. Ocupé mi lugar en primera fila, sonriendo mecánicamente cuando era apropiado, aplaudiendo cuando todos lo hacían. Vi a Luciana avanzar por el pasillo con su vestido de diseñador, radiante de felicidad, completamente ignorante del depredador que la esperaba en el altar. Vi a Guillermo, impecable en su traje italiano, interpretar a la perfección el papel de novio emocionado, con lágrimas contenidas al ver aparecer a su prometida, los votos, el intercambio de anillos, el beso que sellaba la unión. Cada elemento del ritual incrementaba mi ansiedad. Cuando la ceremonia concluyó y los novios caminaron entre aplausos hacia la salida, intercambié una mirada significativa con Roberta. La primera fase estaba completa. Ahora venía lo más difícil. La recepción comenzó a las 6 de la tarde en el salón principal. Candelabros de cristal, centros de mesa con orquídeas blancas, mantelerías de lino importado,
vajilla de porcelana francesa. Ningún detalle había sido escatimado para crear la ilusión de perfección. Una orquesta de cámara interpretaba suavemente piezas clásicas, mientras los 200 invitados tomaban sus lugares asignados. Me ubicaron en la mesa principal, junto a los padres de Luciana y otros familiares cercanos. Desde allí podía observar perfectamente la mesa donde el doctor Peralta se sentaba, aparentando ser un simple invitado más. En las esquinas del salón reconocí a 2 de los agentes disfrazados de camareros. Federico se movía discretamente cerca del sistema audiovisual, fingiendo ajustar la iluminación. Durante la cena, mantuve una conversación ligera, respondiendo preguntas sobre anécdotas de la infancia de Guillermo, compartiendo historias inventadas sobre momentos que nunca existieron. Cada palabra falsa me pesaba en la conciencia, pero me recordaba constantemente por qué estábamos allí, para evitar otra tragedia, para hacer justicia a Valentina, para salvar a Luciana. A las 9 de la noche, conforme al programa habitual en las bodas colombianas, llegó el momento de los discursos familiares. El padre de Luciana habló primero, emocionado, entregando simbólicamente su tesoro más preciado a los cuidados de Guillermo. La madre de la novia siguió, compartiendo recuerdos tiernos de la infancia de su hija. El maestro de ceremonias anunció, y ahora, unas palabras de la señora Amelia Salcedo, madre del novio. El momento había llegado. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada uno de mis 67 años. Las conversaciones cesaron gradualmente. Todas las miradas convergieron en mí, la respetable señora de cabello plateado, conocida por su restaurante tradicional y por su dedicación al hijo único. Caminé hasta el centro del salón, donde un micrófono aguardaba. Mis piernas temblaban, pero mi resolución permanecía inquebrantable. De reojo, noté a Roberta posicionándose discretamente cerca del control del sistema audiovisual. Federico confirmó con un gesto casi imperceptible que todo estaba listo. Buenas noches a todos, comencé, la voz sorprendentemente firme. Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la familia, la confianza y la verdad. El semblante de Guillermo cambió sutilmente. Un leve fruncimiento de cejas delataba su repentina aprensión. Como muchos saben, crié a Guillermo sola después de quedar viuda muy joven. Dediqué cada minuto de mi existencia a proporcionarle lo mejor. Trabajé incansablemente en el restaurante, ahorré para su educación, soñé con su futuro. Hice una pausa, observando los rostros atentos, las expresiones de aprobación. Aquel sería el último momento en que sería vista como la madre ejemplar, el último instante antes de transformarme en paria social a los ojos de la mayoría. A lo largo de estos años, conocí a muchas personas especiales a través de mi hijo. Valentina Rojas era una de ellas. El nombre cayó como una bomba en el ambiente festivo. Vi a Guillermo enderezarse abruptamente en la silla, la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Luciana, confundida, se inclinó para susurrarle algo al oído. Valentina era arquitecta, talentosa, gentil. Tenía planes maravillosos para el futuro como Luciana. Soñaba con formar una familia, construir una vida. Sueños que fueron abruptamente interrumpidos en una curva de la avenida Santander hace 3 años. El silencio se volvió denso, casi palpable. Los invitados intercambiaban miradas intrigadas, sintiendo que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. El informe oficial señaló falla mecánica en los frenos. Un trágico accidente, dijeron. Pero los accidentes raramente ocurren después de que las cuentas bancarias son vaciadas. ¿No es así, Guillermo? Se levantó bruscamente, derribando la silla. Su rostro, normalmente controlado, se contorsionaba en una máscara de furia. Luciana intentó sujetarlo por el brazo, pero fue rudamente apartada. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseó avanzando hacia mí con pasos decididos. Me mantuve firme, el micrófono aún en las manos. Contando la verdad, hijo, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vas a parar ahora mismo, ordenó, la voz baja y amenazadora, lo suficientemente cerca para que solo yo escuchara. Estás arruinándolo todo. Las personas merecen saber quién eres realmente, respondí serenamente, especialmente tu nueva esposa y su familia. Vi el momento exacto en que la fachada se derrumbó completamente. Sus ojos, siempre calculadores,
ahora rebosaban odio puro. El puño se elevó y descendió violentamente, impactando mi nariz con fuerza brutal. El dolor explotó, agudo e inmediato. Sentí el calor de la sangre corriendo por mi rostro, manchando el vestido azul tal como había previsto. «¡Nunca has sido una buena madre! ¡Lárgate de aquí!», gritó, perdiendo completamente el control ante 200 invitados horrorizados. El salón se congeló en shock absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Las mujeres cubrían sus bocas con las manos. Los hombres observaban atónitos. Luciana permanecía paralizada, la expresión devastada. Afirmé mis pies en el suelo, ignorando el dolor pulsante. Con el rostro ensangrentado, enfrenté no solo a Guillermo, sino también a cada persona presente. Este era el momento crítico, la transformación pública del empresario respetable en el agresor violento que realmente era. «Ahora han visto quién es realmente Guillermo Salcedo», pronuncié claramente, el micrófono aún captando cada palabra. «Y esto es apenas la superficie». Hice un leve gesto hacia Roberta. La pantalla destinada a las fotografías románticas de la pareja se iluminó, pero en lugar de imágenes de amor y felicidad, mostró documentos, fotografías y evidencias cuidadosamente organizadas. El horror colectivo se intensificó cuando aparecieron las múltiples identidades falsas utilizadas por Guillermo, los extractos bancarios mostrando transferencias sospechosas, los testimonios de víctimas anteriores, el informe del perito independiente sobre el sabotaje en los frenos del coche de Valentina. «Este hombre no es quien ustedes creen», continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. «Bajo la fachada del empresario exitoso se esconde un depredador que ya ha destruido numerosas vidas. Valentina fue solo una de las víctimas. Hoy sería el turno de Luciana y su familia». Guillermo intentó avanzar nuevamente, pero 2 camareros, en realidad policías disfrazados, lo interceptaron, inmovilizándolo con movimientos precisos. El comisario Méndez se adelantó, mostrando su placa. «Guillermo Salcedo, o debería decir Gabriel Sarmiento, o prefiere Gerardo Suárez, queda detenido por múltiples acusaciones de estafa, falsedad documental, desvío de recursos y homicidio calificado». El caos se instaló. Invitados se levantaban, voces se sobreponían en exclamaciones impactadas. La familia de Luciana rodeó a la novia, que había colapsado en llanto. Sus padres, perplejos, alternaban miradas entre la hija llorosa, el yerno siendo esposado y la pantalla, exhibiendo evidencias devastadoras. Mientras los agentes conducían a Guillermo hacia la salida, nuestras miradas se cruzaron una última vez. No había ya rabia en sus ojos, solo un vacío gélido que siempre había estado allí, escondido bajo capas de falsa humanidad. Comprendí, con dolorosa claridad, que jamás había existido vínculo real alguno entre nosotros. Había amado profundamente a un personaje que él había creado para manipularme, igual que hizo con todas sus víctimas. El doctor Peralta se acercó rápidamente para examinar mi nariz sangrante, pero aparté suavemente su mano. «Aún no he terminado», dije, volviendo al centro del salón. Había una última revelación por hacer, quizás la más dolorosa para mí, aunque la menos importante para la investigación criminal. Hice una señal a Roberta, quien proyectó en la pantalla el documento final, la certificación que probaba que Guillermo no era biológicamente mi hijo, sino un niño abandonado que adopté formalmente hace 38 años. Elegí a Guillermo como hijo por amor, pronuncié, la voz finalmente quebrada por la emoción. Él eligió ser un depredador por naturaleza, no por crianza. Mi culpa fue no ver a tiempo, no actuar cuando las señales aparecieron, no estar a la altura del título de madre que tanto valoré. Me giré hacia Luciana, que temblaba amparada por sus padres. Lamento que haya sido así. Tu sueño de matrimonio se transformó en pesadilla, pero créeme, hoy salvamos tu vida. Y mientras el salón gradualmente se vaciaba, mientras los últimos invitados se retiraban entre murmullos y miradas de reojo, me quedé allí, de pie en el centro de lo que debería haber sido la celebración más feliz en la vida de 2 personas. La sangre seguía goteando de mi nariz, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía de haber tenido que destruir públicamente al ser que, pese a todo, había amado como a un hijo durante más de 3 décadas. 3 días después de la boda interrumpida,
Me senté sola en la pequeña sala de espera de la Fiscalía General. Las paredes grises, desprovistas de cualquier decoración salvo por el escudo nacional, parecían reflejar el vacío que sentía por dentro. Mi nariz, vendada y todavía dolorida, era un recordatorio constante del precio que había pagado por la verdad. Roberta entró apresuradamente, su traje formal contrastando con las ojeras que delataban noches sin dormir trabajando en el caso. «Tía Amelia, encontramos algo», dijo en voz baja, sentándose a mi lado. «Algo que podría explicar muchas cosas». «¿De qué se trata?», pregunté, notando la tensión en su rostro. «Es sobre el origen de Guillermo. Hemos estado investigando a fondo el registro de adopción y encontramos irregularidades. La asistente social, Clarisa Montiel, falleció hace 5 años, pero logramos acceder a sus archivos personales. Hay anotaciones que nunca entraron al sistema oficial». Mi corazón se aceleró. Después de 38 años, finalmente conocería la verdadera historia del niño que había elegido como hijo. «La historia que te contaron no era completamente cierta, tía Amelia», continuó Roberta, extrayendo un folder de su maletín. «Guillermo no era simplemente un niño abandonado aleatoriamente. Nació en la cárcel El Buen Pastor». La revelación me golpeó con más fuerza que el puño de Guillermo. En la cárcel, su madre biológica, Beatriz Ordóñez, cumplía condena por múltiples fraudes. El padre desconocido, posiblemente un guardia penitenciario con quien mantenía relación. Beatriz falleció días después del parto por complicaciones. Las autoridades decidieron no registrar el origen del niño para protegerlo del estigma. Mientras Roberta hablaba, una extraña mezcla de emociones me invadió. Horror ante la revelación, pero también un alivio perturbador. Quizás no había fallado tan catastróficamente como madre. Quizás había estado luchando contra una naturaleza que desconocía por completo. «Hay más», prosiguió Roberta hesitante. «Beatriz presentaba todos los marcadores comportamentales de psicopatía. Manipulaba a compañeras de celda, guardias, psicólogos. No demostraba remordimiento por sus víctimas. Utilizaba su carisma para obtener privilegios. Una descripción inquietantemente familiar. La imagen de Guillermo se superponía perfectamente a la de su madre biológica, una mujer que nunca conocí, pero cuyos genes moldearon al hombre que crié. «¿Por qué nunca se reveló esto antes?», cuestioné, la voz quebrada. «Los expedientes fueron sellados por orden judicial», explicó Roberta asumiendo la narrativa. «La política era proporcionar un nuevo comienzo limpio para niños nacidos en el sistema penitenciario. Solo con una orden judicial específica, que solicitamos secretamente hace 3 meses, fue posible acceder a ellos. Las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. La ausencia de empatía que siempre noté en Guillermo, su capacidad manipuladora desde temprana edad, la facilidad con que mentía, características que atribuía a fallas en mi crianza, eran posiblemente innatas. «Esto no disminuye su responsabilidad», afirmó Roberta, percibiendo mi tormento. «Él tomó decisiones conscientes, planeó meticulosamente, ejecutó fríamente. Pero quizás explique por qué todos mis esfuerzos para inculcarle valores fueron inútiles», respondí, una lágrima solitaria deslizándose por mi mejilla arrugada. Luché contra una naturaleza que desconocía. Al día siguiente, visité a Guillermo en el centro de detención preventiva. La sala de visitas, con sus mesas atornilladas al suelo y sus sillas de plástico duro, parecía diseñada específicamente para eliminar cualquier comodidad. Un guardia vigilaba desde la esquina, atento pero discreto. Cuando trajeron a Guillermo esposado y vestido con el uniforme gris de los reclusos, apenas reconocí al hombre que había criado. Sin su costoso traje, sin su sonrisa calculada, parecía más pequeño, más ordinario, pero sus ojos, esos ojos oscuros e intensos que me cautivaron la primera vez que los sostuve, seguían siendo los mismos, fríos, evaluadores, inhumanos. «Supongo que vienes a regodearte», dijo al sentarse frente a mí. Su tono carecía de la emoción que cualquier hijo mostraría hacia la madre que lo había entregado a la justicia. «Vengo porque tengo preguntas», respondí simplemente, «y porque a pesar de todo, sigo siendo tu madre». Una sonrisa sardónica cruzó su rostro. «¿Mi madre? ¿La misma que organizó todo ese espectáculo en mi boda? ¿Qué clase de madre hace algo así? Una que descubrió que su hijo asesinó a una mujer inocente, una que quería evitar que matara a otra.
Su expresión no cambió. Ningún destello de vergüenza o remordimiento, solo cálculo constante, como si evaluara qué respuesta le proporcionaría mayor ventaja. «Sabes que saldré de aquí», dijo finalmente. «Tengo contactos, tengo recursos ocultos que ustedes no han encontrado. Esta es solo una pausa en mis planes. Sé quién es tu madre biológica, Guillermo», dije sin preámbulos. «Beatriz Ordóñez. ¿Te suena ese nombre?» Por primera vez, vi algo genuino en sus ojos. Sorpresa, un breve destello antes de que la máscara volviera a su lugar. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero el ligero cambio en su postura delataba su interés. Le expliqué todo lo que Roberta había descubierto. Con cada palabra, lo observaba cuidadosamente buscando alguna reacción humana, alguna señal de que el niño que había amado todavía existía en algún rincón de ese ser calculador. «Así que soy hijo de una estafadora profesional», dijo cuando terminé, con un tono casi de orgullo. «Supongo que el talento viene en la sangre. Ella murió sola, Guillermo, sin nadie que la llorara. Sus víctimas la odiaban, sus cómplices la temían. ¿Es ese el legado que quieres?» Por un instante, tan breve que después me preguntaría si lo había imaginado, pareció considerar mis palabras. Luego se encogió de hombros. «Al menos ella fue auténtica. Vivió según sus propias reglas, no como tú, siempre preocupada por lo que pensaran los demás, siempre sacrificándote por un hijo que ni siquiera era tuyo». Sus palabras estaban diseñadas para herir, y lo lograron, pero también revelaban algo crucial. Guillermo nunca entendería conceptos como amor desinteresado, sacrificio voluntario o conexión genuina. Su mundo estaba construido sobre transacciones, ventajas y manipulación. La empatía, esa cualidad fundamentalmente humana, simplemente no existía en su psique. «Te equivocas en algo fundamental», respondí, levantándome para marchar. «Eras mi hijo, te elegí. El problema nunca fue que no fueras mi sangre. El problema es que nunca fuiste capaz de amar». Salí de aquella sala con la certeza de que esa sería nuestra última conversación. No habría reconciliación, no habría redención, solo la dolorosa aceptación de que algunas personas nacen con una pieza fundamental faltante en su ser. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Guillermo, como había predicho, contrató a los mejores abogados del país. Su estrategia de defensa inicial fue cuestionar mi salud mental, alegando que yo sufría de demencia senil y que había fabricado evidencias motivada por celos hacia sus relaciones románticas. Afortunadamente, la documentación meticulosa de Roberta, los testimonios de las víctimas anteriores y, lo más importante, el peritaje forense sobre el vehículo de Valentina desmentían completamente esta versión. El mecánico que había manipulado los frenos, temiendo ser inculpado como cómplice de homicidio, decidió cooperar completamente, proporcionando detalles exactos sobre cómo Guillermo le había pagado para realizar el trabajo. Un mes después del arresto, recibí una visita inesperada en el pequeño apartamento donde me había refugiado temporalmente. Luciana Vega, la novia abandonada en el altar, estaba en mi puerta. Su rostro, anteriormente radiante de felicidad, ahora mostraba las marcas del sufrimiento y las noches sin dormir. «Señora Amelia», dijo con voz temblorosa, «necesitaba verla». La invité a pasar, avergonzada por la modestia de mi refugio temporal, comparado con las lujosas residencias a las que ella estaría acostumbrada. Preparé té en silencio, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo se consuela a la mujer cuyo matrimonio destruiste, aunque fuera para salvar su vida? «Quiero agradecerle», dijo finalmente Luciana, rompiendo el incómodo silencio. Mi padre revisó todas nuestras cuentas después de lo ocurrido. Guillermo ya había transferido más de 600 millones de pesos a empresas fantasma. Era solo el comienzo. «Lo siento tanto», respondí, la culpa pesando sobre cada palabra. «Hubiera deseado poder advertirte antes, evitarte el trauma público». Intentó, ¿verdad? Esa carta anónima que recibí 2 meses atrás, sugiriendo que investigara el pasado de Guillermo, fue usted. Asentí lentamente. Pensé que si recibías una advertencia directa, quizás cuestionarías algunas cosas, pero él era demasiado hábil manipulando. Me convenció de que era una exnovia celosa. Admitió con amargura. Dijo que tenía muchas envidiosas por su éxito empresarial. Y yo
Como una tonta enamorada, le creí cada palabra. No eras tonta, Luciana. Eras una persona normal enfrentada a un manipulador excepcional. Incluso yo, que lo crié durante décadas, fui engañada durante mucho tiempo. Nuestra conversación se extendió por horas. Luciana alternaba entre lágrimas de dolor por la traición y expresiones de alivio por haber escapado de un destino potencialmente fatal. Antes de marcharse, me abrazó con fuerza. «Gracias por salvar mi vida», susurró. Sé que le costó todo. Aquellas palabras simples, sinceras, devastadoras en su precisión, desencadenaron finalmente el llanto que había reprimido durante tanto tiempo. Las lágrimas que no derramé durante la teleagresión, durante la exposición pública, durante la detención de Guillermo, fluyeron ahora libremente. A mediados de diciembre, Roberta me informó que habían encontrado otra víctima de Guillermo. Elena Quirós, una empresaria de Cartagena que había perdido su cadena de boutiques tras conocer a un encantador consultor financiero que ella conoció como Gustavo Solano. El patrón era idéntico al de Lidia y Fernanda. Elena se había mudado a Ecuador después de la bancarrota, demasiado avergonzada para enfrentar a su familia y amigos. Ahora había accedido a testificar. Con cada nueva revelación, el caso contra Guillermo se fortalecía. Ya no era solo la palabra de una madre posiblemente vengativa contra su hijo. Era un expediente sólido de múltiples fraudes, documentación de transferencias ilegales y evidencia forense de un homicidio premeditado. Durante este periodo, también enfrenté la reacción de mi comunidad. Algunos vecinos del barrio La Candelaria, donde había vivido por décadas, me evitaban como si la criminalidad de Guillermo fuera contagiosa. Otros me trataban con una mezcla incómoda de lástima y morbosa curiosidad. El restaurante Rincón del Cerro, mi sustento durante tantos años, vio su clientela reducida significativamente. Quienes venían lo hacían más para observar a la madre del asesino de la boda que para disfrutar de mi cocina. Federico, mi fiel amigo y chef, se mantuvo a mi lado inquebrantablemente. La gente olvidará eventualmente, me aseguraba, mientras preparábamos ajiaco para los pocos clientes que seguían frecuentando el local. O mejor aún, recordarán tu valor al hacer lo correcto a pesar del costo personal. Fue Federico quien me sugirió la idea que eventualmente se convertiría en mi salvación. ¿Recuerdas esa pequeña posada en las afueras, la que siempre decías que comprarías cuando te jubilaras? Quizás sea el momento de hacer ese cambio, Amelia. Un nuevo comienzo. La posada Refugio de la Sierra era una propiedad modesta en las montañas que bordeaban Bogotá. Con el dinero obtenido de la venta del restaurante, logré adquirirla en enero. Era un edificio de piedra y madera con 6 habitaciones para huéspedes, rodeado de jardines naturales y con vista a un pequeño arroyo. Un lugar pacífico, lejos de miradas acusadoras y susurros a mis espaldas. Durante la mudanza, encontré entre mis pertenencias una caja que no había abierto en años. Contenía recuerdos de la infancia de Guillermo, dibujos escolares, pequeños trofeos deportivos, fotografías de cumpleaños. Me senté en el suelo de mi nueva habitación, examinando cada objeto, buscando señales que hubiera pasado por alto, indicios tempranos de la oscuridad que crecía en su interior. Un dibujo en particular llamó mi atención. Lo había hecho cuando tenía aproximadamente 7 años. Mostraba una casa con una familia, una figura mayor etiquetada como mamá y una pequeña como yo. Los colores eran brillantes, las proporciones infantiles, típico de cualquier niño de esa edad. Pero había un detalle perturbador. Mientras la figura de la madre tenía una sonrisa, la del niño no tenía boca en absoluto, como si, incluso entonces, supiera que no podía expresar emociones genuinas, que sus sonrisas serían siempre máscaras calculadas. A finales de marzo de 2023, el juicio preliminar de Guillermo comenzó. Testifiqué durante 3 días consecutivos, reviviendo cada detalle doloroso, enfrentando el escrutinio implacable de sus abogados defensores. Mantenerme firme bajo ese interrogatorio fue quizás lo más difícil que he hecho en mi vida. Cada pregunta sugerente, cada insinuación sobre mis motivos, cada intento de desacreditarme como una anciana confundida o vengativa, era una nueva herida abierta. La familia de Valentina asistió al proceso judicial completo. Su padre, un señor de cabello cano,
y postura doblegada por el peso de la pérdida, se acercó a mí después de mi testimonio final. Tomó mis manos entre las suyas, sus ojos empañados por lágrimas contenidas. «Gracias por traer verdad a la muerte de mi niña», dijo simplemente, con una dignidad que me conmovió hasta el alma. «Ahora puede descansar en paz». En mayo recibí una noticia inesperada. Guillermo había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de fraude y homicidio en segundo grado, evitando el juicio completo a cambio de una sentencia reducida de 25 años. Roberta me explicó que la evidencia acumulada era tan abrumadora que sus abogados le habían aconsejado aceptar el trato antes que arriesgarse a cadena perpetua. «¿Qué significa esto?», pregunté, tratando de procesar la información. «Significa que no tendrás que pasar por el trauma de un juicio público prolongado, tía. Significa que Valentina y las otras víctimas tendrán una medida de justicia. Y significa que Guillermo pasará los próximos 25 años en prisión. Y después será un hombre de más de 60 años, sin recursos, sin red de apoyo. Sus cuentas secretas han sido congeladas, sus propiedades confiscadas. Su capacidad para dañar a otros estará significativamente reducida». No sentí júbilo ni satisfacción con la noticia, solo un cansancio profundo, como si finalmente pudiera bajar una carga insoportable que había estado llevando durante demasiado tiempo. El día que Guillermo fue trasladado a la penitenciaría de alta seguridad, donde cumpliría su condena, me paré frente al espejo de mi habitación en la posada Refugio de la Sierra. El reflejo que me devolvió la mirada era el de una mujer que había envejecido 10 años en apenas 6 meses. Las arrugas más profundas, el cabello más blanco, los ojos marcados por una tristeza que nunca desaparecería completamente. Pero también vi algo nuevo, una determinación tranquila, una paz que surge no de la felicidad, sino de la certeza de haber hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Esa misma tarde, recibí mi primera llamada de reserva. Una familia de Medellín quería hospedarse el fin de semana para disfrutar del clima de montaña. La vida continuaba. No sería la vida que había imaginado, pero sería una vida con propósito. A medida que preparaba la habitación para mis primeros huéspedes, pensé en Valentina, en Luciana, en todas las mujeres que Guillermo había dañado y en aquellas que nunca conocería gracias a nuestra intervención. Pensé en la naturaleza versus la crianza, en las piezas faltantes en el alma de mi hijo que ningún amor maternal podría haber completado. «Perdóname, Valentina», susurré mientras acomodaba flores frescas en un jarrón, «por no haber visto la verdad a tiempo, por no haberte salvado». El arrepentimiento siempre estaría allí, como una sombra que me acompañaría hasta mi último día, pero junto a él, la certeza de que cuando finalmente tuve que elegir entre proteger a mi hijo o proteger a inocentes, tomé la decisión correcta, dolorosa, devastadora, pero correcta. El sol comenzaba a ponerse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos púrpura y naranja. Me senté en la pequeña terraza de la posada, observando el paisaje serrano que ahora sería mi hogar. Las mismas montañas que habían sido testigos silenciosos de tantas tragedias ahora presenciarían mi lento proceso de sanación. No sería un camino fácil. Las pesadillas continuarían, los recuerdos dolorosos surgirían en momentos inesperados, las preguntas sin respuesta permanecerían, pero seguiría adelante, un día a la vez, buscando redención no en el perdón de otros, sino en mi capacidad para convertir el sufrimiento en algo significativo. Esta historia que he compartido con ustedes no ha sido fácil de contar. Cada palabra, cada recuerdo, cada momento de aquel día fatídico aún resuena en mi mente con una claridad dolorosa. El camino que recorrí desde aquella noche lluviosa de 1987, cuando recibí en mis brazos a un pequeño ser que cambiaría mi vida para siempre, hasta el día en que tuve que enfrentar la verdad más devastadora que una madre puede descubrir, ha sido un sendero marcado por el amor, la negación, el dolor y finalmente la valentía. Cuando la sangre corría por mi rostro en el Salón Mirador Real, mientras 200 invitados observaban horrorizados cómo mi propio hijo me agredía públicamente, supe que no había vuelta atrás. El vestido azul marino que elegí con tanto cuidado, los pendientes de zafiro que mi difunto esposo me había regalado,
la dignidad con la que me mantuve firme ante la violencia, todo formaba parte de un plan dolorosamente necesario. A mis 67 años, jamás imaginé que mi acto más valiente sería exponer al hijo que crié, denunciar sus crímenes, destruir la fachada que había construido tan meticulosamente. Pero cuando descubrí la verdad sobre Valentina, sobre cómo sus frenos fueron manipulados después de que cuestionara las transferencias bancarias sospechosas, cuando encontré las identidades falsas, los documentos fraudulentos, las evidencias de una vida dedicada al engaño y la depredación, supe que el amor verdadero de madre significaba tomar la decisión más difícil. La investigación que Roberta, Federico y yo condujimos durante meses reveló un patrón terrible. Mujeres como Lidia, Fernanda y Elena, cuyas vidas fueron destruidas financieramente por el hombre que yo había criado. Y Valentina, cuyo único error fue confiar en él, pagó el precio más alto. No podía permitir que Luciana se convirtiera en la próxima víctima. No podía seguir siendo cómplice por omisión. El descubrimiento sobre el origen biológico de Guillermo, nacido en la cárcel El Buen Pastor, hijo de Beatriz Ordóñez, una estafadora con diagnóstico de psicopatía, trajo una extraña forma de consuelo. No absolvió mis fallos como madre, pero ayudó a comprender lo que siempre sentí instintivamente. Había algo fundamentalmente diferente en él, algo que ningún amor maternal podría transformar: la ausencia de empatía, la capacidad manipuladora, la frialdad calculadora, rasgos que probablemente estaban presentes desde su nacimiento. Los meses posteriores a su arresto fueron un torbellino de procesos judiciales, declaraciones, enfrentamientos con abogados defensores que intentaban presentarme como una anciana confundida o vengativa. Pero la evidencia meticulosamente recopilada, los testimonios de las víctimas anteriores, el peritaje forense sobre el vehículo de Valentina, todo confirmaba la terrible verdad que había expuesto aquella noche en el Mirador Real. Perdí mi restaurante, mi hogar en la Candelaria, las amistades de décadas, la reputación construida a lo largo de una vida de trabajo honesto. Pero encontré un nuevo propósito en la Posada Refugio de la Sierra, un lugar donde sanar lentamente mientras ofrecía a otros un espacio de paz y belleza. La visita de Luciana, agradeciéndome por haber salvado su vida a pesar del trauma público que le causé, fue quizás el momento más significativo en mi proceso de aceptación. Gracias por salvar mi vida, me dijo. Sé que le costó todo. Sus palabras validaron cada momento agonizante de mi decisión, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio preguntándome si había hecho lo correcto. El padre de Valentina, estrechando mis manos después del juicio preliminar, me ofreció otro momento de redención. Gracias por traer verdad a la muerte de mi niña, dijo simplemente. Ahora puede descansar en paz. En sus ojos vi el mismo dolor que yo sentía, pero también un alivio que solo la verdad puede traer, por dolorosa que sea. Cuando Guillermo finalmente aceptó el acuerdo con la fiscalía, 25 años de prisión por fraude y homicidio en segundo grado, no sentí júbilo ni satisfacción, solo un profundo cansancio, como si finalmente pudiera descansar después de una batalla interminable. No había ganado nada personalmente. Había perdido a mi hijo, aunque ahora comprendo que quizás nunca lo tuve realmente. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: la certeza de haber hecho lo correcto, sin importar el costo personal. Esta historia que les he contado no es solo sobre un hijo criminal y una madre devastada. Es sobre las elecciones imposibles que a veces debemos enfrentar, sobre cómo el amor verdadero no siempre significa proteger incondicionalmente, sino a veces establecer límites, imponer consecuencias, elegir lo justo por encima de lo cómodo. Es sobre la valentía que se requiere para mirar la verdad directamente, por muy dolorosa que sea. Les agradezco profundamente por acompañarme en este relato, por escuchar mi historia con compasión y sin juicio, por permitirme compartir tanto mi dolor como mi redención. Si algo en mi experiencia ha resonado en ustedes, si les ha hecho reflexionar sobre las elecciones difíciles en sus propias vidas, les pido que se suscriban al canal Abuela Recordó. En este canal compartimos historias reales como la mía, relatos de personas comunes enfrentando situaciones extraordinarias, tomando decisiones imposibles
encontrando fuerza donde parecía no existir. Cada experiencia compartida puede ser la luz que alguien necesita en su momento de oscuridad. Dejen en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. ¿Tendrían el valor de denunciar a alguien que aman para proteger a inocentes? ¿Qué señales observarían en relaciones para identificar a personas como Guillermo? Su punto de vista enriquece esta comunidad que estamos construyendo juntos. Cada comentario me ayuda a sentir que mi sacrificio no fue en vano, que mi historia puede prevenir otras tragedias, que quizás, solo quizás, el dolor que he vivido puede transformarse en sabiduría para otros. Por favor, den me gusta a este video si consideran que historias como esta merecen ser contadas. Recuerden que sus me gusta y suscripciones ayudan a que estas narrativas lleguen a más personas que podrían necesitarlas desesperadamente. Si desean apoyarnos más allá, consideren utilizar la función Gracias para hacer una pequeña donación. Crear estos contenidos requiere investigación exhaustiva, entrevistas sensibles, producción cuidadosa. Su contribución, por modesta que sea, nos permite seguir compartiendo historias impactantes diariamente. Estos recursos hacen posible que viajemos para entrevistar personalmente a los protagonistas de estas historias extraordinarias, garantizando la autenticidad y profundidad de los relatos que compartimos. Visiten también nuestros otros videos. Cada historia en el canal Abuela Recordó lleva una lección única sobre resiliencia humana, coraje en circunstancias imposibles y la complejidad de las relaciones familiares. Ninguna es idéntica a otra, pero todas comparten la misma esencia: personas reales enfrentando desafíos extraordinarios. Les agradezco nuevamente por haber acompañado mi historia hasta el final, por haber sido testigos de los momentos más difíciles de mi vida, por haber caminado virtualmente a mi lado en esta dolorosa jornada. Su presencia, incluso a través de la pantalla, significa que mi sacrificio continúa generando impacto, alertando a personas, posiblemente salvando vidas. Como dice el lema de nuestro canal, algunas historias necesitan ser recordadas para que ciertas tragedias nunca más se repitan. Hasta el próximo video. Aquí Amelia Salcedo, desde el Refugio de la Sierra, agradeciendo su compañía y deseando que nunca necesiten tomar una decisión como la mía.